En las clínicas más prestigiosas de España, las enfermeras daban la misma noticia. Su hijo no sobrevivió. Lo que no decían era que las tumbas estaban vacías y que los niños ya tenían un nuevo precio en el mercado negro. Existe una habitación, no en un archivo clasificado, no en una sede gubernamental sellada. En el Hospital Nuestra Señora de la Almudena de Madrid, planta baja, corredor norte. Una habitación que los planos municipales de 1960 registran como sala de refrigeración temporal para neonatos fallecidos. Una habitación con una puerta que daba al interior de la clínica y otra puerta que daba directamente a la calle. 2 puertas. Una para que entrara el niño que acababa de nacer. Otra para que saliera hacia un destino que su madre nunca conocería. Los planos están en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. No están clasificados. Nadie los había mirado con atención forense, hasta que un grupo de investigadores independientes los localizó en 2011, 50 años después de que esa habitación cumpliera su función. 2 puertas, una sola dirección posible para el niño. La operación no comenzó con Franco. Eso es lo primero que la narrativa higienizada quiere que creas. Que esto fue un proyecto ideológico del régimen, que terminó con el régimen, y que el Estado democrático que vino después es una entidad distinta sin responsabilidad en lo que ocurrió. Esa lectura es conveniente, y es, en términos documentales, insostenible. Porque los registros de adopciones irregulares que los investigadores del caso han podido reconstruir parcialmente, muestran que el sistema operó con plena funcionalidad entre 1939 y 1987, 48 años. 12 años de democracia española activa, 4 gobiernos constitucionales, el mismo sistema, las mismas clínicas, las mismas enfermeras, los mismos sacerdotes firmando documentos que el Estado reconocía como válidos sin verificación independiente. 48 años. La ideología cambió. La operación no. Esto te pertenece a ti, no al Estado que decidió cuándo abrir los archivos y cuándo mantenerlos sellados, no a la Iglesia que firmó los certificados, no a los partidos que gobernaron durante la transición y eligieron el silencio sobre la verdad. Si algo en ti reconoce la escala de lo que estás a punto de escuchar, si llevas tiempo sintiendo que hay una grieta en la versión oficial de la historia reciente de este país, este archivo existe para darte las coordenadas que nadie más te va a dar. Asegura tu lugar en este registro antes de que la visibilidad de esta entrada caiga por debajo del umbral que el algoritmo de silencio considera tolerable. La suscripción no es un acto de consumo, es tu firma en el único censo que esta red no puede quemar. Para entender la arquitectura de esta operación, hay que retroceder hasta su momento fundacional, no hasta el final de la Guerra Civil, aunque ese es el punto en que el sistema adquiere su estructura definitiva. Hay que retroceder hasta 1938. Hasta un documento firmado por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares del ejército franquista, titulado en sus memorias internas Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza. Vallejo Nájera no era un marginal, era un académico con formación en Alemania, en contacto directo con los teóricos de la eugenesia racial que estaban construyendo simultáneamente el aparato científico del Tercer Reich. Sus tesis, publicadas en revistas médicas españolas entre 1938 y 1944, sostenían que el gen marxista era transmisible. Que los hijos de mujeres republicanas, de mujeres consideradas ideológicamente contaminadas, nacían con una predisposición biológica hacia la subversión que solo podía ser neutralizada mediante la separación temprana del entorno materno y la inmersión en un ambiente familiar sano, católico y afín al régimen. El gen marxista era transmisible, por tanto, los hijos debían ser separados. Esto no es interpretación, está en las publicaciones, están digitalizadas en el repositorio de la Biblioteca Nacional de España. Las páginas existen, la tinta existe. El argumento científico que justificó el robo sistemático de niños durante casi medio siglo está escrito con la misma caligrafía serena de quien duerme bien por las noches, porque cree que está haciendo ciencia. La purga de registros comienza siempre con la purga de los cuerpos, y la purga de los cuerpos comienza siempre con una teoría que la convierte en necesidad. La escala del sistema exige ser deconstruida logísticamente, porque es en sí misma la refutación más poderosa del argumento de que esto fue una serie de casos aislados y no una operación coordinada. 300.000. Esa es la cifra que el juez Baltasar Garzón utilizó en su auto de apertura de investigación en 2008, basándose en los registros parciales que su equipo pudo reconstruir antes de que la causa fuera archivada.
No es la cifra de un escándalo localizado. No es el número que corresponde a la negligencia de una institución o al abuso de un individuo. 300.000 es el número que corresponde a una infraestructura, a una red, a un sistema con nodos, protocolos, cadena de mando y mecanismos de financiamiento. Descompone el número en el tiempo. Si distribuimos los 300.000 casos de forma uniforme entre 1939 y 1987, obtenemos una media de 6.250 bebés sustraídos por año, 520 por mes, 17 por día. Un bebé cada hora y media, durante 48 años, en algún punto del territorio español. Eso no es una anomalía, eso es una cadencia, eso es una producción industrial con turnos de trabajo y objetivos de rendimiento. Un bebé cada hora y media, durante 48 años. La infraestructura que hacía posible esa cadencia tenía 3 nodos fundamentales que los investigadores han podido reconstruir parcialmente a través de los testimonios de 2.000 familias afectadas recogidos por la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica y por el equipo del fiscal Garzón entre 2008 y 2012. El primer nodo era el personal sanitario, médicos, comadronas y auxiliares de enfermería que ejecutaban la sustracción en el momento del parto. El segundo nodo era la estructura eclesiástica, conventos, orfanatos y párrocos que recibían al niño, lo mantenían en tránsito y gestionaban la documentación necesaria para legalizarlo ante una familia adoptante. El tercer nodo era el aparato notarial y registral, funcionarios del registro civil que inscribían al niño con el apellido de la familia adoptante sin verificación del parto biológico, utilizando únicamente la declaración firmada por el médico o por la comadrona que había asistido al nacimiento. 3 nodos: sanitario, eclesiástico, registral. Los 3 pilares del Estado. Los 3 garantes institucionales de la realidad de un ciudadano. Cuando los 3 nodos trabajan en sincronía para producir una identidad falsa, el niño no solo pierde su nombre, pierde su existencia verificable, se convierte en un documento, en un papel que dice lo que el sistema decidió que dijera. El papel miente. El niño que creció con ese papel en el bolsillo, no. El mecanismo operativo en el punto de origen, en la sala de partos, ha sido reconstruido con precisión forense a través de los testimonios que la asociación SOS Bebés Robados ha recopilado desde su fundación en 2010. El patrón es estadísticamente consistente en grado suficiente como para descartar la coincidencia y afirmar la estandarización del protocolo. El momento del parto era el momento de mayor vulnerabilidad logística para el sistema. Era el único momento en que el niño era visible simultáneamente para la madre y para el personal sanitario. El protocolo, según los testimonios reconstituidos, funcionaba de la siguiente manera. El niño nacía. Era mostrado brevemente a la madre, a veces solo durante segundos, a veces a través de una distancia que impedía el examen detallado. Era envuelto. Era llevado con el argumento de la incubadora de las pruebas neonatales, de la monitorización, a una sala adyacente. Y entonces, en esa sala adyacente, en ese espacio de tiempo que la madre no podía ver ni verificar, el niño desaparecía del hospital. Horas después, a veces días después, el médico o la enfermera regresaban con la noticia. Su hijo no sobrevivió. Y la madre, en estado de shock puerperal, en un país donde la autoridad médica era incuestionable, en una época donde la mujer sin marido presente no tenía capacidad legal autónoma para exigir documentación, recibía la noticia como un hecho. Pedía ver el cuerpo. Le decían que era mejor no hacerlo. Pedía el certificado de defunción. Le daban un papel. Pedía saber dónde estaba enterrado su hijo. Le señalaban una tumba en el cementerio de la clínica, a veces un nicho colectivo, a veces una lápida con un nombre que no era el de su hijo, porque el nombre de su hijo tampoco existía todavía en ningún registro. Una tumba vacía. Una madre que lloraba sobre el suelo que no contenía nada. Ese es el momento que el sistema necesitaba que se produjera, porque una madre que llora sobre una tumba ha aceptado la realidad que el sistema le ha dado. Ha ingresado en el duelo. Ha comenzado a construir su memoria alrededor de una pérdida que el Estado ha certificado. Y una madre en duelo no investiga, no exige, no hace las preguntas que podrían desmantelar la narrativa higienizada que acaba de ser instalada sobre su vida. El duelo fue el sedante, la tumba vacía fue el dispositivo. Mira tu ciudad,
Mira el hospital en el que naciste si naciste en España entre 1939 y 1987. Mira los registros del registro civil de tu municipio. Si hay alguna anomalía, cualquier asimetría entre el certificado de nacimiento y el libro de partos del hospital, cualquier fecha que no cuadre, cualquier firma que corresponda a un médico cuya carrera profesional no puede ser verificada en los colegios médicos del periodo, ese es el registro que el sistema esperaba que nadie examinara. La sección de comentarios de este archivo es el libro de registro de los que miran. Si ves la costura, escríbelo. No para nosotros, para los que vendrán después a buscar lo mismo que tú estás buscando esta noche. Existe un nombre que la narrativa oficial del caso de los bebés robados convirtió en el antagonista central y único: el padre Eduardo Vela, ginecólogo del Hospital San Ramón de Madrid, condenado en primera instancia en 2018 a 11 años de prisión por un único caso probado, el de Inés Madrigal, quien descubrió a los 49 años que había sido sustraída al nacer. La condena fue anulada en 2021 por prescripción del delito. Eduardo Vela tenía 85 años en el momento del juicio. No ingresó en prisión. Un hombre. 85 años. Un caso probado judicialmente. Prescripción. Esa es la conclusión a la que el sistema judicial llegó después de 13 años de investigación sobre una operación que afectó a 300.000 familias. La burocracia del olvido no necesita quemar los archivos cuando puede simplemente dejar que el tiempo corra hasta que la prescripción haga su trabajo. La ingeniería de la amnesia más sofisticada no es la que destruye la evidencia, es la que deja que la evidencia envejezca en sus carpetas mientras los responsables envejecen en sus casas, hasta que el sistema judicial declara que ya es demasiado tarde para que la verdad tenga consecuencias. La prescripción es la última herramienta de la purga, porque mientras el juicio se centraba en Eduardo Vela, los archivos de las clínicas donde operó el sistema siguen en su mayoría sin indexar, sin auditoría independiente, y en varios casos físicamente inaccesibles. El Archivo General del Estado contiene documentación relativa a adopciones del periodo franquista que permanece parcialmente clasificada bajo criterios de protección de datos que, paradójicamente, protegen la identidad de las familias adoptantes por encima del derecho de los adoptados a conocer su origen biológico. En España, en el año 2026, existen ciudadanos que no tienen acceso legal garantizado a los documentos que determinarían si su identidad es la que el Estado dice que es. La cronología fracturada no es solo una categoría del pasado, es el presente de decenas de miles de personas que esta noche duermen con un apellido que no les pertenece. Hay testimonios que la historia institucional del caso nunca va a citar en sus sumarios porque no tienen valor probatorio en un tribunal, pero que tienen un valor diferente, más difícil de medir y más difícil de destruir: el valor de la memoria corporal. María Josefa Fernández Ruiz, nacida en Zaragoza en 1951, perdió a su hijo en el Hospital Militar de Zaragoza en octubre de 1973. Tenía 21 años. Era soltera. El médico que atendió su parto le comunicó que el niño había nacido con una malformación cardíaca incompatible con la vida. Le mostró un cuerpo envuelto en una sábana durante aproximadamente 4 segundos, a través de la ventanilla de una puerta de cristal esmerilado. No le permitió tocarlo. Le dijeron que el entierro lo gestionaría la clínica directamente, dado que ella carecía de familia inmediata en la ciudad. Firmó un documento que no leyó, porque nadie le dio tiempo para leerlo. Salió del hospital 3 días después, sin hijo y sin certificado de defunción en su poder, cuando, 40 años después, solicitó el certificado al Registro Civil de Zaragoza. El funcionario le informó que no existía ningún registro de defunción neonatal con las características que ella describía en esa clínica en ese periodo. El niño no había muerto oficialmente, pero tampoco había nacido oficialmente. Existía en el espacio entre los dos registros, en la grieta entre la sala de partos y la tumba vacía, en el intervalo de 4 segundos frente a un cristal esmerilado, que fue lo único que una madre tuvo de su hijo durante toda su vida. Carmen Morales López, nacida en Sevilla en 1948, supo que era hija robada en 2009, cuando su madre adoptiva se lo confesó en su lecho de muerte. Tenía 61 años. Llevaba 6 décadas viviendo con un nombre que no era el suyo, en una familia que no era la suya, construyendo una memoria sobre una historia que había sido fabricada para ella, antes de que tuviera capacidad de cuestionarla.
Cuando intentó iniciar la búsqueda de sus padres biológicos a través de la asociación SOS Bebés Robados, descubrió que el hospital donde había nacido, según los documentos de su adopción, había sido demolido en 1988, que los archivos de ese hospital habían sido transferidos a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que la Consejería había extraviado los registros correspondientes al periodo 1945 a 1965 durante una reorganización de fondos documentales ocurrida en 1994. Extraviado. Esa es la palabra oficial. Extraviado. Como si los archivos hubieran salido a dar un paseo y no hubieran encontrado el camino de vuelta. Esta verdad no pertenece al Estado que la enterró. Pertenece a quienes la están buscando. Si conoces a alguien cuya historia no cuadra del todo, cuyo certificado de nacimiento tiene una fecha que la familia recuerda de manera diferente, cuyo parecido con sus padres fue siempre un silencio incómodo en las reuniones familiares, pasa este registro. No como una sospecha, como una coordenada, como el mapa que alguien dibujó antes de que el archivo fuera reorganizado. La dimensión económica de esta operación es la que los informes judiciales han tratado con mayor cautela. Y esa cautela tiene una explicación que no es técnica, es política. El sistema de bebés robados en España no fue únicamente un proyecto ideológico de purificación racial tal y como lo concibió Vallejo Nájera. Fue también, en su fase de mayor madurez operativa, un negocio. Un mercado con oferta, demanda, precio y canales de distribución. Los testimonios recogidos por el equipo de Garzón y posteriormente por las asociaciones de afectados documentan transacciones económicas en las que familias adoptantes pagaron cantidades que en valores actualizados oscilan entre 3.000 y 15.000 euros por niño, dependiendo del sexo, el estado de salud aparente y las características físicas del bebé. Las familias que adoptaban no siempre sabían que estaban participando en una sustracción. Muchas creían estar pagando gastos de gestión a instituciones religiosas o sanitarias que les presentaban la adopción como un proceso legal acelerado, pero alguien recibía ese dinero, y ese alguien no era el Estado. Los flujos financieros de la operación nunca han sido auditados de forma independiente y completa. Los registros contables de las clínicas privadas del periodo están en su mayoría en manos de las propias instituciones que los generaron, algunas de las cuales siguen operando como centros sanitarios en la actualidad. Los registros contables de los conventos y orfanatos que funcionaron como nodos de tránsito pertenecen a las diócesis correspondientes, que no están obligadas legalmente a facilitar auditorías externas sobre documentación histórica de carácter interno. El dinero entró, los niños salieron, los archivos permanecen en manos de quienes los generaron. La anomalía de archivo más grande no es siempre la que está quemada, a veces es la que está intacta, perfectamente conservada, en el archivo correcto, bajo la custodia exacta de quien tiene más interés en que nadie la lea. Hay una dimensión de esta operación que los análisis convencionales raramente abordan porque requiere salir del marco jurídico y entrar en el marco de la ingeniería social a largo plazo. La dimensión de lo que ocurre con una sociedad cuando una fracción significativa de su población lleva décadas construyendo su identidad sobre una historia fabricada. 300.000 personas con una identidad que no es la que les corresponde, sus hijos, sus nietos. Una cadena de identidades fabricadas que se propaga hacia el futuro a través de la biología, sin que ninguno de los eslabones intermedios tenga necesariamente conciencia de que está transmitiendo una historia que comenzó con una sustracción. Una sociedad donde la desconfianza hacia las instituciones sanitarias, judiciales y eclesiásticas no es paranoia, sino respuesta racional a una evidencia documentada. Una sociedad donde el acto de pedir tu propio certificado de nacimiento puede revelar que el Estado no sabe o no quiere decir quién eres realmente. Ese es el legado operativo de 50 años de reseteo demográfico. No solo los 300.000 niños sustraídos, sino los millones de personas que viven en el espacio de incertidumbre que esa sustracción generó. La herencia robada no tiene un perímetro definido, se expande, se propaga, se convierte en el ruido de fondo de una cultura que sabe colectivamente, aunque no pueda articularlo con precisión, que algo fundamental en la narrativa que le han dado no corresponde con la realidad que su cuerpo recuerda. El cuerpo recuerda lo que el papel niega. Y aquí es donde la investigación convencional cierra su sumario y el archivo abre el suyo. Porque la pregunta que ningún tribunal ha respondido públicamente con la evidencia necesaria no es cuántos niños fueron sustraídos ni quién firmó los certificados.
La pregunta es qué clase de sociedad se construye deliberadamente sobre la base de identidades fabricadas. ¿Qué clase de obediencia se produce en una población que, en algún nivel que no puede nombrar, pero que siente cuando mira sus propios documentos, sabe que el Estado tiene capacidad y voluntad de sustituir la realidad por un papel? Una población así no confía, pero tampoco actúa, porque actuar requiere saber quién eres, y eso es exactamente lo que le robaron. Estamos al final de este registro, pero antes de que el archivo cierre esta entrada, es necesario nombrar lo que queda pendiente. En España, en este año existen personas buscando a sus hijos biológicos que llevan décadas en esa búsqueda, sin que ningún organismo estatal haya puesto a su disposición el acceso irrestricto a todos los archivos relevantes. Existen personas que saben que son hijas robadas y que no pueden probarlo jurídicamente, porque los documentos que lo probarían están bajo custodia de las instituciones que participaron en la sustracción. Existen fosas de cementerio marcadas con nombres de niños que nunca estuvieron en ellas, y nadie ha ordenado todavía una verificación forense sistemática y completa de esas fosas. Las tumbas vacías siguen sin ser abiertas oficialmente. Y eso no es un olvido, es una decisión, porque abrir las tumbas vacías no es solo un acto forense, es un acto político. Es la confirmación material e irrefutable de que el Estado español, en alguna versión de sí mismo que incluye el franquismo y sobrevive a la transición, construyó su demografía sobre una mentira industrial. Y esa confirmación tiene consecuencias que las instituciones que administran el presente de este país no están dispuestas a asumir. La tumba vacía es el último dispositivo del sistema. Mientras nadie la abra oficialmente, la duda puede permanecer. Mientras la duda permanezca, la narrativa higienizada puede sobrevivir. Y mientras la narrativa higienizada sobreviva, los archivos que la contradicen pueden seguir siendo reorganizados, extraviados o simplemente guardados en el lugar exacto donde nadie con autoridad legal suficiente tiene incentivo para ir a buscarlos. Este archivo existe porque hay personas que van a buscarlos igualmente. Si llevas tiempo sintiendo que la historia oficial de este país tiene una costura que nadie señala en los lugares donde se debería señalar, si esta noche algo en ti ha reconocido la escala de lo que estamos documentando, el último acto de rebelión intelectual disponible antes de que este registro desaparezca del alcance del algoritmo de silencio es asegurarte de que sobreviva, no como un acto de apoyo a un canal, como tu decisión de no permitir que borren esta línea una vez más, como la firma de alguien que vio la tumba vacía y eligió no mirar hacia otro lado. El ledger permanece abierto. La siguiente entrada del archivo ya está siendo preparada.